Yo quisiera empezar en este caso reconociendo el buen trabajo que ha hecho la policía para inmediatamente dar con los asesinos que hace pocos días han asesinado a una familia entera. Bueno, y lo que muestra con este asesinato es lo avesado y que son estos delincuentes que no reparan en nada ni en nadie. Estos son bandas de crimen organizado que actúan directamente. Así hay muchas bandas a nivel nacional, hay unas que operan desde las calles, hay otros que operan desde el propio penal, desde ahí están sus líderes, desde ahí los dirigen. Pero yo en este caso quiero hacer una denuncia todavía más específica. Hay malos empresarios que se coluden con algunos pseudo sindicatos, que son sindicatos de fachada. No solamente para, vamos a decir, extorsionar a los trabajadores a través de aportes indebidos, que entre comillas le ponen cuota sindical, sino que además lo que hacen es lo siguiente. Mire, en las obras no permite que hagan su trabajo los verdaderos dirigentes sindicales, los verdaderos sindicatos, sino se colude un mal empresario con un pseudo sindicato. ¿Para qué? Para que a los trabajadores que hacen la obra no le paguen los salarios que están reconocidos por ley ni sus beneficios sociales. Vamos a decir, si un operario semanalmente debe ganar 850 soles, le pagan la mitad. Todo ese dinero que se recauda, por supuesto que va una parte a esos delincuentes, ¿no? Y otra parte beneficia al empleador porque no le paga, no pone a los trabajadores en planilla. ¿Usted se imagina una obra que tenga 300 trabajadores? Es una cantidad ingente de dinero. Y aquí yo quiero denunciar, ustedes hace algunos días cuando anunció un paro, una huelga a la CGTP y nosotros salimos a decir que no íbamos a parar, sí. Ustedes hicieron una entrevista desde la carretera central a un señor Juan Carlos Tazara. Él es presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias, AESI, ¿no? AESI. Este señor, a pesar que sabe que esa federación, ¿no? FETRACAP, cuyo primer secretario general está purgando cárcel de 15 años por extorsión, ¿no? Y el segundo secretario general que sucedió a esto fue acribillado y muerto por disputa entre bandas, por disputarse las obras, y el próximo secretario general, un tal Julca, preso también por extorsión, y este señor Tazara, presidente del ACI, no tiene empacho de salir con los delincuentes en una entrevista. ¿Por qué se asocian? Porque un verdadero sindicato se dedica a defender y a exigir a los malos empresarios a pagar los salarios y los beneficios sociales. Eso no le conviene a los malos empresarios. Además, una organización sindical tiene actividades, muchas veces hace al año 2 o 3 movilizaciones. Por ejemplo, en abril hacemos una movilización para presentar nuestra negociación colectiva. En agosto para solucionar la negociación colectiva, y a estos empresarios no les conviene eso, porque a ellos no les interesa que haya organizaciones sindicales verdaderas para que reclamen los derechos de los trabajadores. Que así como hay sindicatos de fachada, hay también malos constructores, malos empresarios que se coluden para finalmente perjudicar al trabajador formal, ¿no? Porque no va a recibir su sueldo completo, sino solo la mitad, y la otra mitad, que me imagino que en papeles sí figura, ¿no? Porque cuando van a entregarle los documentos formales, no sé, pues al Ministerio de Trabajo, ahí sí aparece que sí le están pagando completo. Lo que pasa es que, mire, el trabajador no puede reclamar, porque pobre de aquel trabajador que reclama. Porque afuera los delincuentes, hay delincuentes con armas que al trabajador le esperan a la salida de la obra y lo amenazan, le ponen la pistola en la cabeza y le dicen, oye, no reclames, te vamos a hacer tal cosa, y de lo contrario lo amenazan con atacar hasta su propia familia. Esta es una de las tantas modalidades que lamentablemente usa la delincuencia y que esto se tiene que ver de qué manera se combate, ¿no? Lo que acaba de denunciar la señora es una realidad que se da no solamente en Lima, se da a nivel nacional. Como bien acaba de decir
el general, esta modalidad lo usan pues en varios niveles. Hay algunos que, como se dice, a las grandes empresas, otros a las medianas empresas, otros lo hacen a las viviendas. Quien hace un mejoramiento de su vivienda lamentablemente está a merced de estos delincuentes. Nosotros hemos trabajado conjuntamente con la policía, con el Ministerio del Interior, en varios aspectos, y creo que uno de las, como lo ha señalado el general, uno de los que dio buenos resultados fue en un principio lo que se denominó como Plan Ladrillo y después ya se convirtió en la Dirección de Protección de Obras Civiles. Eso se tiene que impulsar, dotar de mayor recursos de agentes a la Policía Nacional y darle recursos de inteligencia, logística, pero además no cargarle todo este trabajo solo a la policía. Yo creo que hay que persuadir y convencer a los funcionarios del Ministerio de Trabajo que no solamente no se otorgue registros sindicales a cualquier agrupación que presente una solicitud, sino que además tiene que depurarse los registros sindicales que ya están contaminados. Hay muchas pseudo-organizaciones sindicales que no son sindicatos, son fachadas para las bandas de crimen organizado. Pero además también hay que diseñar una política de Estado donde tiene que estar comprometido el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque la policía desbarata muchas bandas, pero estos a los pocos tiempos o no van a la cárcel o salen en libertad. Entonces la impunidad genera todo esto y genera miedo en los empresarios y en la población, porque dice, oye, ¿para qué voy a denunciar si estos señores hoy los denuncio, mañana están libres y yo estoy a merced de ellos, me pueden matar? Entonces hay mucho que hacer respecto a este tema, ¿no? Y miren, y lo hemos señalado reiteradas veces, esto no solamente afecta directamente al trabajador o al propietario de una obra que la ejecuta. Al final, como lo ha señalado usted, afecta a quien compra un departamento o a quien compra un bien raíz, ¿no? Porque ahí el empresario traslada esos costos, ese costo, como bien lo ha dicho el general. Y esto, ojo, no solamente se da en obras privadas, también en la pública. En las obras públicas también traslada un costo por seguridad. Pero además esto no debe quedar ahí, porque no solamente atenta en la inversión al sector de la construcción, sino están creciendo a niveles incontrolables las bandas organizadas que pueden poner en vilo la propia democracia, las propias inversiones, porque si nosotros vamos aquí nomás al norte, donde se está ejecutando en Chancay, donde se está ejecutando, por ejemplo, el muelle de Chancay, toda esa zona está incontrolable, están que se asesinan en Guaral, en Chancay. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver, por ejemplo, con esta obra, ¿no? Entonces hay que hacer un llamado serio y pedir a las autoridades, a la propia Presidenta de la República, a los propios ministros que tienen que ver con el orden interno, el orden público, sea el ministro del Interior, el ministro de Justicia, que hay que desarrollar políticas públicas, como se ha señalado acá, para atacar este mal, porque muchos de estos líderes delincuenciales no solamente se quedan ahí, sino que igual que en otros países se están tratando de blanquear. Hay muchos de ellos que ya no solamente se contentan con ser grupos de protección o de fachada de tal o cual candidato o tal o cual autoridad, sino que muchos de ellos financian, como lo ha señalado el general, tienen una capacidad económica grande, y muchos de ellos hasta quieren ser congresistas, quieren ser autoridad, y no nos llame la atención que próximamente tengamos a estos capos ya metidos en el Congreso, ¿no? o ser electos, autoridades electas. Nosotros como Federación de Trabajadores en Construcción Civil a nivel nacional tenemos 200 sindicatos afiliados a nuestra federación. Aquí en Lima tenemos 2 sindicatos nada más afiliados a nosotros y que siempre existieron desde los años 40 y 50. Sindicato de Construcción Civil de Lima y Balnearios y el Sindicato de los Balnearios del Sur. Ya pues esto se desbordó por una mala decisión del Ministerio de Trabajo. Llegó un momento en que había como 90 sindicatos reconocidos
pero esos son sindicatos de fachada, pseudo sindicatos que usan pues los métodos que ya hemos señalado, que en un principio era coacción y han ido puliendo su metodología, ¿no? Entonces, mire, lo que nosotros hacemos es cuando hay una obra, nosotros somos, vamos a decir, representantes de los trabajadores de la construcción en el sector y nosotros tenemos una relación permanente con CAPECO, ¿no? Entonces, sabemos dónde va a haber una obra, se va el dirigente sindical del sindicato, organiza el comité de obra, pero para organizar un comité de obra tiene que haber 20 trabajadores ya laborando, ¿no? Se organiza el comité de obra y ahí se elige, pues, dependiendo del tamaño de la obra, se eligen los representantes del comité de obra, que puede ser 3, puede ser 5, puede ser 8, dependiendo del número de trabajadores que haya, ¿no? Y ahí toman sus acuerdos, pero estos acuerdos tienen que ser dentro del marco de la ley, porque en los sindicatos tienen una ley, que es la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, y ahí está regulado cómo se organizan, quiénes pertenecen al sindicato, cuáles son los beneficios que tiene un trabajador y a qué son los beneficios que está obligado a otorgar el sindicato. Aquí lo que hay que señalar es que las organizaciones de fachada no hacen todo lo que estoy señalando. Esos actúan por la fuerza, de manera violenta, y todo es así, ¿no?